días, mi nombre es Ana Valentina Bernal y el día de hoy estaría acompañándote en esta sesión para una clase más que todo orientada hacia el pensamiento político. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en literatura y lengua castellana y pues sí, tendré el honor de acompañarte en esta sesión. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Juan David. Listo. Bueno, la misión de la clase es fomentar en el estudiante, en este caso en ti, un pensamiento crítico ante la visión política que se tiene en este momento, no solamente en el país, sino a nivel mundial, ya que no estamos acostumbrados a que en las escuelas o en las instituciones educativas fomenten en el estudiante un pensamiento más allá de simplemente lo que nos dicen que tenemos que votar, pero no nos enseñan o nos orientan al por qué votamos y para qué votamos. En las instituciones educativas, que es una de las cunas del pensamiento en el ser humano, pues siento y creo que es fundamental orientar y como hacerle saber al estudiante las bases que debe tener ante una crítica o un pensamiento político. En este caso, que estamos hablando de las instituciones, lo vemos mucho tanto en lo que es el ámbito de la clase como tal, del salón de clases, como en el caso de los directivos de una institución como tal. Ahora yo te pregunto, en las instituciones educativas en las que has estudiado, ¿cuáles son las relaciones que haces con el tema de política? ¿Qué ves tú en las instituciones que puede, en este momento que ya eres mayor de edad y que puedes votar ante la sociedad como tal colombiana, qué era lo que veías en las instituciones que elegías, como el personero y eso? Generalmente se elige personero y contralor, eso por medio de votación y pues se eligen las mejores propuestas, aunque muchos personeros y contralores prometen cosas que no van a poder cumplir y eso lo vemos en todos los años y me parece algo grave que desde tan temprana edad estén prometiendo cosas que no van a cumplir. Entonces uno sí espera de que esa asociación que uno tiene en el colegio en cuanto a esas promesas que no se cumplen, también en la parte ya de la nación, pues digamos radica en un pensamiento cuando uno comienza a egresar del colegio y lo vemos reflejado ya cuando ya uno es adulto que tiene que hacer las votaciones, entonces si se ve desde antes, pues entonces cuando va a estar uno más adulto y va a poder votar por un presidente o por un gobernador o Algo más X, formal. pues también se va a ver reflejado allí. Claro, y es que vemos también que cuando estamos en el colegio, las personas que se lanzan a personería, a contraloría, a un tema como de tener que hablarle a un público, también se ve reflejado que posteriormente son también como lanzados a hacer alguna cosa con el tema de política. Y es ahí donde se ve reflejado la importancia de crear en el estudiante que quiere más adelante dirigirse a una población como tal, o sea, saber hacerlo y saber fomentar las propuestas que quiere mostrar al público que quiera, o independientemente de lo que se vaya a lanzar. En el aula de clase, cuando estamos en un debate, ¿tú crees que es importante dejar que el estudiante se exprese de manera libre? Y cómo ves el caso de que cuando otro estudiante le interrumpe y deja o no quiere que él hable o simplemente no está de acuerdo con lo que está diciendo, ¿cómo ves eso? ¿Crees que es bueno o es malo fomentar en un aula de clase un, un espacio de debate? Siempre yo he pensado que hay libertad de expresión, por lo cual debe escucharse al otro con respeto, sea la idea que sea. Entonces, cuando no se deja hablar a los compañeros, pues es una falta de respeto y pues yo siempre me veo reflejado hacia un futuro. Si desde el colegio yo no estoy dejando que hablen las demás personas y no estoy escuchando ideas,
pues cuando yo sea más adulto no lo haré correctamente. ¿Por qué? Porque voy a tener siempre muchos inconvenientes en la forma de discusión con las otras personas. Entonces me parece de vital importancia saber escuchar y también saber expresarse y tener como esos puntos claros para uno darse a entender frente a lo que tú me preguntaste, que es el debate, porque el debate es de allá, tanto de allá como de acá. Claro, y es que desde ese espacio que se brinda en algunas escuelas y con algunos profesores es supremamente importante porque también le enseña al estudiante a tener que respetar la opinión del otro y desde ahí se ve la política, si lo vemos desde algún punto de vista, porque yo tengo que respetar el espacio del otro, respetar la opinión del otro y aunque yo no esté de acuerdo con la opinión del otro, saber que ambos podemos compaginar o argumentar o llenar de argumentos alguna idea en general y poderla sacar a flote. También vemos que cuando elegimos a un personero en un aula de clase, todo el tema de la escuela como tal tiene unos directivos, tiene una persona o un grupo de personas dedicado a ciertas cosas. Y es que en una institución educativa no solamente está regida por estudiantes y profesores, ¿sí? Está por el comité, el consejo de padres, está la rectoría, están los profesores, lo más importante en una institución que son los estudiantes, está también el consejo de, el comité de directivos y está el comité de, ¿cómo se llama este? De, está el disciplinario y está el de, el que se encarga de todo lo que tiene que ver con la pedagogía, los temas de leyes o que la institución como tal vaya rigiendo de una buena manera. Desde ahí estamos viendo que hay un grupo de personas que se encargan de algo y que cada quien tiene sus propias como funciones y es importante. Ahora, que unas instituciones educativas no se esté fomentando el conocimiento político o esté implementando que los estudiantes tengan un conocimiento o un criterio propio. ¿Tú cómo ves eso? ¿Crees que es importante que en las instituciones educativas se empiece a hablar o a hacer clases más direccionadas al tema político? Bueno, o de religión o de fútbol, porque muchas veces esos son tabúes que dejamos de lado. Bueno, yo considero que la parte política es indispensable y más en un país con tantas crisis frente a ese mismo tema. Yo creo que, o siempre he pensado, que la política es algo que tiene que tener en cuenta el ser humano, todo ser humano. ¿Por qué? Porque así como tenemos una idea política, una ideología, perdón, religiosa, etcétera, muchas creencias, pues entonces la política hace que nosotros nos sigamos formando como, bueno, unos futuros profesionales, porque acá en el colegio queremos es apuntar a eso, a nosotros podernos formar como mejores personas y la política va a permitir que nosotros podamos tener ese desarrollo como seres humanos íntegros. La cuestión es que la política tiene ciertas vertientes en donde a las personas, claro, por medio de la democracia le permite elegir a su candidato que quiera, pero muchas veces se ve afectado por otras cosas aparte. Entonces, qué bueno sería que nosotros cuando ejerzamos el derecho al voto podamos hacerlo de una forma confiable y que los resultados no se vean afectados por ciertas condiciones del país. Entonces, desde ese punto, la política a mí me parece importante porque yo estoy eligiendo ideas de un político, valga la redundancia, que me llama la atención, una ideología. Entonces, por eso yo fundamento siempre la política como un bien y como algo que necesita siempre el ser humano, porque es, digamos, para elegir a alguien que va a abogar por nuestros derechos y nuestros deberes como ciudadanos colombianos. O sea que consideras que es muy importante tener en las escuelas clases direccionadas a estos temas de religión, de política, de deportes, porque si bien es cierto en este momento de la historia, vemos que no es conveniente en un grupo de personas que estén hablando de cualquier otro tema
implementar un tema de política, de religión o de deportes, porque finalmente terminan discutiendo por pendejadas. ¿Y por qué terminan discutiendo por pendejadas? Porque es que no respetan que tú pienses diferente a lo que piensa la otra persona. Sí, yo digo que la política tiene que fundamentarse primero desde la casa, que nos orienten hacia una ideología, pero que no nos impongan esa ideología, que siempre haya un fundamento y un porqué y que respeten la libre decisión o la libre expresión frente a esa ideología política. Entonces, en el colegio, claro, es muy importante que fundamenten y que nos den los puntos, por ejemplo, X partido político tiene el enfoque hacia la salud, por ejemplo, y el otro tiene el enfoque hacia el estudio, hacia la academia. Entonces, lo importante es que nos den las bases. ¿Para qué? Para nosotros tener la decisión y tener ese pensamiento crítico que tú dijiste al principio. Entonces, todo eso va engranado. Por tal motivo, debe de haber una clase orientada, creo que es sociales y ciencias políticas, allí debe de darse ese enfoque y que no solamente sea recargado en un profesor, que la materia sea esa esencia, sino que los otros profesores también nos vayan direccionando sobre esas corrientes y nos den el conocimiento con base en la experiencia que ellos tuvieron en su ideología. O sea, está bien enseñarle al estudiante o al hijo, en este caso, porque tú lo acabas de decir. O sea, la formación como tal de una persona inicia en el ámbito familiar. Los primeros años de vida, la familia es quien fomenta en él muchos saberes y aprendizajes y claro, por medio de la experiencia. Es como con la religión. En todas las familias colombianas hay una creencia religiosa, ¿cierto? Y normalmente desde que estamos pequeños nos llevan a esa religión o a esa iglesia y crecemos inmersos en esa religión. Pero crecemos, vemos una religión totalmente distinta o simplemente llegamos a la conclusión de que no creemos en esa religión ni en ninguna otra porque simple y llanamente por diferentes pensamientos o cosas que hemos vivido en la vida dejamos de creer. Pero llega un momento en donde los papás llegan a una controversia con la persona o contigo, en este caso podría ser, porque no crees en lo mismo que creen ellos. Y ahí también se está viendo o sea, un desinterés por la libre expresión. Porque sí, son tus padres, desde chiquito te enseñaron a creer en cierta religión, pero no te están dando el respeto de que tú creas en lo que tú quieres, porque simple y llanamente en la experiencia que tienes en la vida, pues te diste cuenta que no, simple y llanamente a ti no te gustaba esa religión ni ninguna otra. Ahora con la política es igual. Tenemos ejemplo, tenemos tres partidos políticos, de esos tres partidos políticos te explican cada uno y tú te vas por X partido político porque es el que más te llega, el que más te gusta, las propuestas te llaman la atención y estás más relacionado con ese partido político. Lastimosamente en este momento de la historia, si tú vas por un partido político diferente al que van los otros, entonces tú eres el que está mal. Y porque en este momento el país rige gracias a los partidos políticos o a los que en este momento son políticos, como la palabra lo dice, porque si no crees en ese partido político y no tienes un apoyo político, simple y llanamente no vas a encontrar un trabajo. Ahora, en el tema de democracia, tanto en las instituciones educativas como cuando salgas de ellas y ejerzas ya como ciudadano responsable al momento de votar, lo que queremos implementar en las escuelas educativas es eso, que creamos en el estudiante alguien capaz de que cuando salga del colegio tenga un pensamiento crítico y no se deje llevar por el que dirán. Porque si en este momento tú estás hablando con cualquier otra persona y tienen pensamientos muy distintos en cualquier tema, que tú tengas cómo defenderte y cómo sacar desde tus propios argumentos algo basado en tus conocimientos. Y claro, a lo largo de la vida hay muchas personas que llegan y crean en ti diferentes pensamientos y que te aportan, como hay otros que siempre llanamente no lo hacen y te dan basura y obviamente hay gente que eso no lo toma, toma las cosas que quiere y las cosas buenas, ¿cierto? Ahora lo que haremos es una actividad que te la envié
a tu teléfono, por Vale, favor. sí, aquí la tengo. Y te voy a decir el código. Es 47 Un momento, 47, 52 sí, 02. vale, Mira a ver si queda por favor. ya. Vale, con base a lo que hablamos ahora, son preguntas muy sencillas. Por favor, hazlas. Ujú. Ya. Una pregunta me parece, bueno, no sé, ¿Qué no la dice? comprendo muy bien. ¿Qué es democracia? La democracia constituye una serie de requisitos fundamentales que conforman una variedad de derechos civiles que se distinguen de otros sistemas políticos. Bueno, ah, Listo. vale. Bueno, haremos otra y con esta vas a socializar la respuesta. Puedes contestar el por un lapicero o un lápiz. El lapicero está bien. Respóndela, tómate tu tiempo. Escribe un párrafo en el que digas cómo imaginas una Colombia democrática y justa y cómo las escuelas juegan un papel importante en ello.
Listo. Entonces, yo me imagino a Colombia como una Colombia con equidad y sin hambre, donde todos los ciudadanos se preocupen por producir economía y conocimiento, ya que nos preocupamos por sobrevivir en una sociedad injusta. Y la segunda pregunta es que las escuelas tienen un papel importantísimo, ya que es orientar a los futuros profesionales para que Colombia sea más potente en aspectos como academia, salud, deporte, etcétera. Listo, entonces la orientación de esta sesión, lo más importante era que te quedara claro que debemos transformar la sociedad a partir de las escuelas, transformar al estudiante o a la persona, ayudándolo o fomentando en las aulas de clase diálogos, debates, formularios, que creen sus propias preguntas y que las argumenten y las lleven a flote. Y obviamente también dándoles la oportunidad de que opinen y de que se equivoquen y que aprendan de los errores, ¿sí? Porque pues obviamente estamos en un proceso de formación en el cual nos vamos a equivocar, nos vamos a caer y pues nos vamos a levantar. También la dirección de la sesión era que te quedara claro que a partir de los conocimientos que tienes y de lo que vayas adquiriendo a lo largo de todos tus aprendizajes educativos o de la vida como tal, no te dejes llevar simplemente por el que dirán o el que te digan no es que tienes que hacerlo porque esta persona te va a ayudar con esto o porque esto es bueno o es mejor que la otra, no. Si tú ves que cualquier otra cosa es mejor de lo que te están diciendo, pues haz lo que tú crees, obviamente basado en argumentos y que eso no afecte tu criterio, ¿cierto? Y también una de las recomendaciones que damos al momento de que estés debatiendo con algún tema o que no estés de acuerdo, en estos tres que acabamos de mencionar ahorita, que eran religión, política y deporte, que normalmente cuando se está hablando pues se llegan a confrontaciones porque no se está de acuerdo con la otra persona, es evitar eso, porque estamos llevando a esos tres temas a dejar de hablarlos, a dejar de socializarlos, y eso está mal, porque yo no estoy respetando la opinión que tú tienes y al momento de estar en desacuerdo con alguna opinión simplemente llegamos a la pelea, incluso a los puños, y es dejar ahí y dejar el pensamiento de que siempre tengo que ganar y no aceptar que puedo perder. ¿Sí? Entonces, ¿qué tal te pareció este espacio? Bien, y me gustaría que los profesores de mi colegio sí se centraran mucho en esta educación. Yo lo que decía anteriormente era no imponer. Por ejemplo, en la casa, ese trabajo no lo deben hacer, de imponer una religión, un pensamiento político, porque mis papás me dicen que debo de elegir lo que ellos quieren por la conveniencia de ellos y es algo que no me gusta que me impongan. Entonces, sería más que dejen ese criterio y que dejen esa libre elección para el candidato que más me gusta o la religión a la que yo quiero me siento mejor o el deporte que más me gusta. Entonces muchos de nuestros papás cometen ese error, que nos quieren imponer todas esas ideologías y los prejuicios que ellos tuvieron cuando jóvenes nos lo quieren dar a entender para que se nos aliviera la vida. Entonces, en resumidas cuentas, el tema que estamos tratando es muy importante, por lo cual yo sí desearía y le manifestaría a mis profesores que por favor nos dieran este conocimiento o nos dieran este fundamento para que elijamos mejor a nuestros dirigentes, porque desde el personero y desde el contralor, como lo vemos en el colegio, algunas veces tenemos malas decisiones porque algunos de verdad no hacen el trabajo porque simplemente Ahora, quieren es a raíz de lo que acabas de decir, cuando estabas en la escuela, ¿qué eran las propuestas más descabelladas que recuerdas que decían las personas? El personero Felipe una vez dijo que quería hacer una piscina. Otro dijo que iba a hacer un ascensor, que porque habían 3 pisos, entonces son cosas que están fuera de lugar. Otro dijo que iba a construir una cancha de tenis, y pues sabemos que una cancha de tenis
es para un estrato más Y elevado y además no hay exacto. recursos para eso. Y mira que así como tú, que te ríes y dices, o sea, eso es algo totalmente imposible, hay gente o hay chicos mucho más pequeños que eso era lo que los motivaba a votar por ellos. Y te das cuenta que en ese entonces ellos eran los que ganaban, con unas propuestas totalmente Sí, imposibles y eran los que ganaban. Eso lo vivimos en nuestra actualidad, porque estamos totalmente desinformados al momento de elegir a un candidato. Y también últimamente en Colombia, bueno, hace ya como un añito y medio, 2 años, vivimos lo que fue unas protestas totalmente agresivas, diría yo, en algunas ciudades, pero necesarias para algunos casos. He ahí también la desinformación al momento de hacer una protesta. Está bien que hagamos protestas, está bien que luchemos por los derechos que tenemos, y eso no está mal. Antes eso se debería fomentar y que los ciudadanos en general apoyen ciertas protestas pacíficas al momento de defender algún criterio que tengan. Pero, ¿qué piensas tú de esas protestas que son agresivas, que han sido dañinas para mucha gente y que mucha gente salió afectada de ahí? pues en la Constitución Política de Colombia, ya que la profesora de sociales nos dio un librito donde estaban todos los puntos de la Constitución y de los que más me quedaron a mí grabados fue el que uno tiene derecho a protestar en Colombia, pero de una forma pacífica. ¿Qué pasa? Que algunas veces cuando uno protesta pacíficamente no genera la medida, digamos, lo coercitiva, para que el gobierno nacional centre su mirada en la protesta. Entonces, yo estoy en desacuerdo con que sean agresivos, que quieren incendien casas, carros, supermercados, se vayan a robar supermercados. Eso no es una marcha. Una marcha para mí consiste en dar a entender el punto, pero hacerlo con el organismo encargado. Y cuando hay muchísima gente como la de hace 2 años, pues entonces es que la misma gente que le trata de hacer daño a la sociedad, por ejemplo, quemando autos y metiéndose a los supermercados, es entre nosotros mismos tratar de calmar esas pequeñas personas, porque en una marcha pueden ser 1000, 2000, 3000 personas, y 2 o 3 personas que quieren hacer daño no van a poder con toda esa gente. Entonces es más tener ese mecanismo. Por ejemplo, en otros países cuando rayan las paredes, a los días siguientes o esa misma semana van y pintan y hacen aseo. Entonces formaron el desmán, pero a raíz de toda esa controversia que se generó, son conscientes de que es la misma sociedad y que hay que arreglar lo que le hicimos daño, a lo que le hicimos daño. Pero en Colombia, como hay tanta inequidad y tanta hambre, entonces las personas aprovechan para hacer desmanes y para violar propiedad privada. Bueno, es que ahí también hay que tener en cuenta que en una protesta no toda la gente que hace el desmadre, por decirlo así, tiene claro por qué es que están protestando y simplemente lo hacen por hacer desorden. No es para nadie un secreto que en este momento, o bueno, en ese entonces cuando eran las protestas, muchos jóvenes de la calle o muchas personas que querían aprovecharse de los bienes ajenos hicieron desorden simplemente porque se aprovecharon de la situación. ¿Y tú qué piensas de eso? El aprovecharse de la situación y el no conocer verdaderamente por qué se está protestando. No voy a decir que era toda la población o todas las personas que estaban haciendo la protesta, pero sí había un porcentaje de esas personas que estaban haciendo el desorden y que estaban haciendo cosas ilícitas por aprovecharse de la situación. ¿Qué pienso de eso en Sí. específico? Que está mal hecho porque voy a citar, como ahorita estamos en la era de los influenciadores, lo que hacen muchos influenciadores, por ejemplo, para protestar, que es dañar la propiedad privada, en este momento ellos tienen una, ¿cómo decirlo?, una deuda con el Estado. ¿Y cómo lo tienen que resarcir? Haciendo obras o haciendo, eso se llama participación ciudadana por medio de obras. Bueno, la frase no me acuerdo muy bien, creo que es como servicio social, es eso. Estoy en desacuerdo total porque yo creo que el cambio, o sea, tiene que haber una presión suficiente para que el cambio se realice o se efectúe.
Sin embargo, no estoy de acuerdo con hacerle daño al prójimo o con hacerle daño al dueño de un local que se mató tantos años para poder obtenerlo. O por ejemplo, empresarios tan grandes como el ARA. El ARA se vio muy afectado por las protestas porque entraron y transgredieron ese escenario, y ¿quién pagó por eso? El mismo dueño le tocó pagar por eso. Entonces, son cosas que uno tiene que pensar. O el señor de acá de Pereira que le robaron la bicicletería por la séptima. Es un señor que lleva mucho tiempo, y no es justo que unos desadaptados de la sociedad quieran dañar una protesta que es tan importante, porque sí se alcanzaron aspectos muy Muy positivos. buenos. Pero no, estoy en total desacuerdo, y yo considero que esas personas tienen que pagar. Lo mismo que se dio con el señor o con el muchacho Lucas en el viaducto. Nadie tiene que ser, digamos, no tienen que ser transgredidos a ese punto de ya perder la vida por expresar sus ideas, y él no le estaba haciendo daño a nadie. Entonces fueron cosas que nos marcaron muchísimo y que de verdad no vamos a poder olvidar, porque nosotros como jóvenes y como futuros profesionales que estamos en el colegio y que nos dicen que protestar es sinónimo de perder la vida, entonces están haciendo una represión de nuestro De las conocimiento y de cosas. las ideas. Entonces no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo que se transgreda de esa forma. Listo, entonces la idea, aparte de toda esta, de lo que hemos visto en esta sesión, es que disminuyamos hasta un punto en que totalmente lo eliminemos, esa represión que muchas veces existe hacia el ciudadano. Y eso viene desde los más grandes mandatarios, que entonces desde la cuna, que es la escuela, fomentemos en el ciudadano un pensamiento diferente y no lo que vivimos hasta este momento. Gracias. Bueno, a ti, muchas gracias Valentina, que estés muy bien.